Entonces, ¿quién tiene una idea? ¿Nadie tiene una idea? Ok, ¿qué idea tienes? Temas de ahorro de energía y nos enfocamos a temas de energía solar. Entonces desarrollamos algo que le llamamos el concentrador solar, que lo que hace es captar la energía del sol, transmitirla a un fluido, en este caso es agua o aceite o glicol, y después esa agua o ese fluido se puede utilizar para algún proceso de industria o para un proceso productivo. Entonces, bueno, ya se han hecho algunos prototipos, pero ahorita con lo que vi me pareció interesante y ver qué podríamos, qué recomendaciones o qué podríamos hacer para mejorar el diseño. Okay. ¿Sí? Entonces, platícanos un poco cómo ha sido su proceso de diseño. Bueno, el proceso de diseño fue todo una historia muy larga, pero para resumirla utilizamos una técnica algo parecida a lo que ustedes hacen que se llama System Engineering, que es lo que utilizan en NASA, y es básicamente la secuencia, ¿no? Son secuencias. Hubo alguien que nos ayudó de la parte de diseño, porque nosotros, la mayoría somos ingenieros. Entonces necesitábamos la parte de diseño, porque era una parte importante de combinar. Entonces nos apoyó y bueno, se hicieron varios bocetos, se hicieron algunas cosas en el CAD y al final se hizo. Pero a mi forma de verlo falta reducir costos, hacerlo mucho más práctico. Entonces ahorita la idea es platicar un poco con ustedes para ver si hay posibilidades, que yo estoy casi seguro que sí, de mejorar este equipo y pues que sea una idea mucho más vendible, ¿no?, de lo que tenemos actual. ¿Cómo lo están fabricando en este momento? Fue hecho en aluminio, fue aluminio anodizado. Básicamente toda la estructura fue aluminio. Okay. ¿Y cómo trabajaron ese aluminio? Bueno, ya eran piezas prehechas, son aluminios que se utilizan o piezas que se utilizan para los sistemas estructurales, ajá, los 80-20 y demás, ¿no? ¿Perdón? Los ranurados como 80-20, 40-40. Exacto, sí, no sé si cuando vas a una expo hay unos materiales esos. Para los que no los conocen, básicamente es un perfil que por varias caras tiene una ranura donde ustedes pueden deslizar un tornillo, una tuerca o lo que sea, y de ese modo se van ensamblando entre ellos, ¿no? Exacto. Entonces, estos son muy buenos precisamente para prototipaje a nivel ingenieril, porque son muy rígidos, hay muy buena estructura, se arman muy fácil y generalmente te da chance de reutilizarlos. Entonces son muy prácticos para eso, se los encuentra mucho. Nosotros también los utilizamos, se nos hacen muy buenos. Pero obviamente este tipo de producto no se puede llevar de ese modo a fase comercial, ¿no? Porque va a ser muy costoso, estos no son perfiles económicos, los sistemas de anclaje tampoco lo son. Por otro lado, si lo haces así, eso implicaría que tu usuario lo tiene que armar o cómo lo vas a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, en tu caso, si ustedes ya identificaron que un sistema estructural similar a los PTR, etcétera, etcétera, les pueda funcionar, existen, por ejemplo, máquinas que... este fue el que me faltó. Hay procesos que aparte, o sea, hay los que ponen material, los que quitan material, pero hay otros que lo deforman, ¿no? Si han visto tubos doblados, etcétera, como con muchas cosas, lo que hacen es eso, es una máquina que lo va empujando y lo va doblando con direcciones controladas, ¿no? Lo mismo hay máquinas que perforan, lo que sea. En su caso, les puede ayudar mucho una tecnología de ese tipo. O sea, son máquinas que por medio de medidas definidas cortan los materiales y los van ensamblando, incluso hay soldadoras automatizadas, ¿no? Okay. Entonces yo vi ahorita, me gustó mucho esa idea bueno, si de una tabla o de un material lo podemos doblar y hacer que tome la forma, o hacerlo siempre, bueno, nosotros pensamos que podría esta figura, porque es una parábola, podría hacerse de varias parábolas, ¿no? Al final, que en algún momento hicieran toda la superficie, ¿no? Y bueno, como platicar un poco de qué opciones había, por ejemplo, plásticos. Digo, esto está al intemperie y tiene que pegarle el sol, por supuesto, entonces no sé si algún plástico pueda resistir. No tiene algunos requerimientos muy específicos, pero me parece interesante poder
Ok. ver qué se podría hacer. Yo veo, por ejemplo, varias cosas en este proyecto. Depende del sol, ¿no? O sea, es un calentador que depende de la cantidad de luz que me dé y cómo puedo manejar esa luz, ¿no? Entonces, algo importantísimo es el cálculo matemático de esos rayos de luz que están llegando, ¿no? Entonces, lo primero que a la hora de, por ejemplo, instalar este sistema, lo que ellos tendrían que hacer es hacer un análisis del sitio, ver cómo le está pegando la luz en diferentes momentos del año y realmente qué tanta energía va a poder captar, ¿no? O sea, para poder decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? Pues aquí te va a generar tantos kilowatts hora, ¿no? Por decir algo, ¿no? Para hacer este tipo de análisis existen sistemas digitales computarizados o se pueden generar nuevos programas, algoritmos que ayuden a interpretar esos datos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo meter una serie de luces y puedo definir cómo van a llegar esos rayos, medirlos, hacer el estudio de según cómo se mueve la Tierra, en qué fecha va a haber luz, no va a haber luz, qué tanta luz. Pero aparte de eso, a la hora de diseñarlo, yo puedo hacer todo este análisis de mi geometría para optimizar el aprovechamiento de esa energía. Si lo hiciera de manera tradicional, tendría que hacer una parábola, echarle luz y poner un sensor y ver qué tanta luz me está rebotando, ¿no? Y volverlo a probar, y volverlo a probar, y volverlo a probar, y volverlo a probar. Si lo hago digitalmente, la misma computadora me puede generar este análisis y me puede dar los resultados. Incluso puedo generar un algoritmo que me tome esta información de qué luz está llegando y me genere él, en lugar de que yo la genere, la mejor geometría para ese lugar, ¿no? Entonces ahí son unas ventajas brutales, ¿no? El diseño empieza a diseñar por nosotros, ¿no? Digamos que eso nosotros ya lo tenemos, o sea, sabemos la curva qué forma debe de tener y el foco qué distancia debe de tener, ¿no? Aquí sería ahondar más bien en los materiales de la estructura, qué opciones habría y ya, porque digamos, toda esa parte de cómo es el espejo, dónde se tiene que poner, orientación, eso digamos que nosotros pues ya lo hemos estudiado un poco. Ajá. Entonces, aquí era más identificar un material que pudiera ser quizás más barato que el aluminio. ¿Qué es lo que les está costando más ahorita? ¿Dónde está el impacto principal en sus costos? Pues la parte de la estructura. El sistema estructural. Exacto. Ok. Entonces, una muy buena forma de cambiar este sistema estructural, lo primero es cambiar el material. El aluminio es carísimo. Así es de los metales ahorita que están como, dentro de lo que se puede utilizar para eso es de lo más caro, ¿no? Y anodizado más. Podemos reemplazarlo por un acero a carbón, ¿no? Que ya sea, lo podemos dar una pintura electrostática y que nos va a dar un acabado en duración y en vista más o menos similar. Igual y en vista sí va a ser diferente, ¿no? Igual lo podríamos también cromar si sería más costoso y no tendría mucho sentido. Pero para la necesidad creo que respondería bien, ¿no? Pues tiene que durar 20 años, ¿no? O sea, este equipo tiene que durar en intemperie 20 años. Ese es como el reto, ¿no? Se propuso ese acero. La verdad es que a nosotros no nos pareció algo como muy viable por el sentido de, bueno, por la pintura, sabes que se va desgastando, o sea, por mucho que tenga esta pintura, pues está en intemperie. Entonces, por eso se pensó en ese aluminio, ¿no? Bueno, nosotros lo pensamos a 20 años porque ahora estos equipos tienen que durar mucho tiempo, ¿no? Ese es como, pero también podría ser otra estrategia que durara menos tiempo y Okay. ese es tema como de negocio. Sí, pero bueno, no le vamos a mover a tu plan de negocios. Entonces ya identificamos que el aluminio es la mejor, supongamos que es el mejor material en este caso para nuestro producto, ¿no? Por esto de la duración que tiene y el cómo responde a la intemperie, ¿no? El costo de nuestro aluminio en este caso particular está principalmente porque es un sistema modulado, un sistema estructural. Lo podemos reemplazar por un aluminio normal, ¿no? Un perfil normal. Ahora, ¿cómo lo podemos unir? Aquí es donde puede entrar también la fabricación digital y que puede llegar a ser también una ventaja en sus sistemas de instalación. Si yo defino o rediseño ligeramente mi sistema, de modo que lo pueda construir únicamente con perfiles que se unan con placas, ¿no? Y diseño estas placas y las puedo cortar en plano, ya sea en acero o en aluminio, cambia mucho mi sistema de costos, ¿no? Entonces necesitaría ahí como que hacer una evaluación y demás para ver si realmente es mejor opción o no. Sin embargo, también es una opción viable. ¿Cómo podría funcionar esto? En su caso, tendrían que rediseñar e identificar cómo van a conectarlo a partir de placas, obtener los planos de estas placas y estos planos se pueden pasar a una máquina computarizada que las corta en acero, en aluminio o en otros materiales.
ya sea por desbaste o por corte con láser o con chorro de agua o con plasma. En este caso, la tecnología en particular va a depender mucho del material y el acabado final que se busque, ¿no? Va a haber, por ejemplo, el plasma es mucho más barato, pero te deja un borde más burdo. En el caso de ser para una máquina no importa nada, en el caso de ser para una pieza de acabado arquitectónico, mobiliario, lo que sea, sí es muy relevante, ¿no? Entonces son cosas como evaluar. Entonces eso se puede hacer, por ejemplo. Y puede llegar a ser de alguna manera un factor benéfico porque si rediseñan su sistema en función de este sistema de placas modulares, pueden también agregar propuesta de valor en decir mi sistema puede crecer, o mi sistema se puede hacer más chico, o mi sistema se puede desarmar e instalar in situ y no tiene que transportarse con grúas, con este pedo y con el otro, ¿no? Entonces por ahí puede haber también quizás algunas ventajas, ¿no? Ahora, en análisis en su caso, el sistema de análisis es lo que más les va a beneficiar. En cuanto a la parte de la manufactura, mucho está ahí en cuanto al el poner en una balanza las necesidades técnicas, el deseo del cliente y lo que les puedes ofrecer por el costo que están dispuestos a pagar, ¿no? Más que nada sería ahí como que eso. Pero sí hay mucha posibilidad. Si quieres te dejamos una tarjeta y ya lo platicamos luego con más detalle. ¿Quién más tiene una idea? Son muebles de alguna forma personalizados en cuanto a tamaño y en cuanto a el acabado, en este caso el color que necesitas o el color que quieres para el espacio donde quieres colocarlo. Okay. La mayoría son o tratan de ser muebles con una doble funcionalidad, que es en este caso, por ejemplo, una mesa de centro que a la vez puedas levantarla y tienes una mesa, por ejemplo, para estar en la computadora en la sala, etcétera. O sea, donde puedes almacenar un taburete, donde puedes convertirlo en una cama, donde puedes hacer una mesa de servicio, etcétera. Entonces, trata de que sea justamente en madera, a lo mejor podría ser, nosotros lo estamos haciendo de la forma tradicional, llamémoslo, pero me interesó, por ejemplo, hacerlo con láser, posiblemente en este caso ver, sobre todo por la precisión, ¿no? Que eso también es una cuestión importante, y ver en determinado momento cómo poder reducir costos, ¿no? Ok. ¿Ustedes en este momento tienen un taller propio? Okay. ¿Con cuántas personas cuentan en el taller? Estamos iniciando, en este caso somos solamente 2 personas, Ajá. pero bueno, justamente es como haciendo pruebas, justamente armando una especie de galería de diseños, justamente para que el cliente los pueda ver y que, bueno, de ahí partir para, esto es lo que te ofrecemos y, bueno, lo podemos hacer en el tamaño y en las características, o los colores que tú necesitas, ¿no? Ok. Entonces, en tu caso, por ejemplo, tenemos una idea que de alguna manera, digamos que ya está comprendida por el mercado, ¿no? O sea, la gente ya entiende lo que es un mueble, ya entiende, y a pesar de que sus muebles puedan llegar a ser completamente innovadores, no hay que educar o evangelizar a la gente sobre lo que es un mueble, ¿no? Como en el caso de la tecnología de calentamiento por luz solar, ¿no? Entonces tenemos ahí una ventaja, que de alguna manera no necesitamos demostrar tanto nuestras teorías, ¿no? A veces para un cliente una imagen digital, un render le llamamos nosotros, de este modelo tridimensional puesto en una imagen que parece real es suficiente, ¿no? Entonces en este caso el diseño computarizado nos quita un chingo de pedos, porque no necesito meterme a hacer el mueble realmente antes de tener el cliente, ¿no? Entonces puedo llegarle con la imagen y decirle, ve, güey, así se va a ver tu mueble, ¿lo quieres o no? No, pues sí, ¿cuánto me cuesta? No, pues tanto. Órale, va. Entonces ya en ese momento entras en desarrollar el proyecto, ¿no? Y empiezas a trabajar. Ahora, en la parte de diseño, pues obviamente tienen o sea, la necesitan, ¿no? Necesitan, y en especial por cómo quieren abordar esta customización, necesitan abordarlo desde procesos computarizados. ¿Por qué? Porque como es algo diferente y especial para el cliente, se lo tienen que mostrar antes de hacerlo, ¿no? Y va a ser mucho más fácil hacerlo desde la computadora que hacerlo a mano y mostrárselo, ¿no? Entonces eso ya es algo básico.
Trabajando la fabricación, bueno, el prototipado y la fabricación desde medios tradicionales, lo que ustedes tendrían que hacer es para cada mueble generar una serie de información que puedo comunicársela a un carpintero, planos, acabados, detalles, etcétera, 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 para que él las fabrique, ¿no? Y él probablemente va a tomar materiales con cierto formato, le va a cambiar el formato, va a desperdiciar una parte de ese material, se va a equivocar con otra, lo que sea, y va a generar finalmente un primer prototipo, ¿no? Si ese primer prototipo funciona perfectamente, ya la hicimos, ¿no? A pesar de que no fue la forma más fácil, más barata y demás de hacerlo, ya salimos del pedo. Pero si no funciona, ya caímos en que el proyecto nos empezó a costar a nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos trabajado desde nuestro modelo digital a la hora de pasárselo a un artesano se pierde por completo. O sea, todo el control que yo tenía sobre las tolerancias, el cómo iba a ensamblar, el cómo se iba a fabricar, todo eso, se pierde. Porque cada carpintero lo va a interpretar a como se le hinche el huevo, literal. Si va a hacer lo que quiera con tu proyecto. Mientras que una máquina va a hacer exactamente lo que tú le dices, ¿no? Entonces, en la parte de fabricación les da a ustedes muchas ventajas. Su carpintero no lo van a dejar de tener. Porque la máquina no te ensambla, la máquina no te da acabados, ni nada. Sin embargo, lo que les permite a ustedes es entonces ahora poder sacar esa fase de carpintería con gente especializada en la fabricación digital y ocupar a su carpintero para dar acabados. Entonces, si a lo mejor y su carpintero le tomaba un día hacer una silla, ahora pueden aprovechar a su carpintero para que le dé acabado en ese día a 6, 7 sillas, ¿no? Y alguien más les está fabricando los componentes por fabricación digital. Entonces, eso pues les va a ayudar a ustedes, por un lado, a dedicar su tiempo a cosas que son importantes en el negocio y que necesitan abordar para sobrevivir, ¿no? Ventas, relación con el cliente, control de calidad, control del proceso de fabricación y demás, ¿no? Por otro lado, les va a permitir a ustedes mejorar el control de calidad, porque una máquina te va a tener una repetibilidad brutal, ¿no? La variación la va a dar el material, en el caso de los muebles, la madera, ¿no? Si hay un nudo o no hay un nudo, va a implicar si la pieza salió o no salió diferente. Pero la máquina lo va a cortar igual, y el carpintero no. Va a desperdiciar menos material, se va a tardar menos tiempo, y tienes la certeza de que si a lo mejor y tu carpintero se fue, se lastimó la mano, no vino hoy o lo que sea, no te va a afectar, ¿no? Mientras que si a lo mejor y el proveedor te quedó mal, puedes ir con otro. Y probablemente esa máquina no va a tener casi nada de diferencia con la otra que te lo estaba fabricando. Mientras que si te vas con otro carpintero, quién sabe qué pasa, ¿no? Entonces ahí es otra ventaja brutal que les da la fabricación digital. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del diseño paramétrico? ¿No? En tu caso estás hablando de productos customizables, es decir, productos que son diferentes de uno a otro. Pero de alguna manera necesitas pensar en tu capacidad operativa para generar estos nuevos diseños, ¿no? Entonces, eso a ti te va a generar costos y te va a generar problemas. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás dependiendo de un individuo que genere una solución a diferentes problemas y que en todas ellas la saque bien a la primera, ¿no? Y que de alguna manera nosotros como seres humanos variamos de un día para otro las normas que nos rigen, ¿no? Entonces, si yo hoy me pegué en el dedo chiquito en la cama, llego emputado al trabajo, trabajo de mala gana y lo hago mal, ¿no? Si hoy llegué motivadísimo, a lo mejor yo hoy me dedico y le trabajo más y le saco, ¿no? Sin embargo, una máquina tengo muy clara cuál es su capacidad operativa, ¿no? Y en el caso del diseño, un sistema de diseño ya implementado, tienes muy claro de dónde a dónde puede ir y lo puedes definir muy claramente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mobiliario que pueda ser customizable en ciertos sentidos, ¿no? Pensemos nuevamente en la mesa. Si yo quiero que la mesa me pueda decir mi cliente es que la quiero más ancha o más larga o más alta, etcétera, ¿no? Eso implica que el diseñador para cada mesa necesita hacer nuevamente todo el proceso. Mientras que si implementa un sistema paramétrico, cualquier persona puede llegar y meterle tanto de ancho, tanto de base, tanto de altura, y el sistema, el programa, me genera el resultado que es el archivo que necesita meterse a la máquina, y la máquina lo corta y el carpintero lo ensambla. Entonces, esa es otra ventaja brutal que ustedes pueden abordar, ¿no? En ese caso, pues nosotros los podemos apoyar en cualquiera de las dos, ¿no? O sea, ya sea desde diseñar el producto final, diseñar un sistema paramétrico en base a normas que ustedes establezcan o que establezcamos en conjunto,
y a fabricar los componentes que necesiten fabricar con fabricación digital, ¿no? ¿Quién más tiene una idea o un proyecto? Ok. En su caso, por ejemplo, que trabaja con electrónicos, no lo mencionamos mucho aquí, pero también tiene mucho la aplicación de las tecnologías de fabricación digital. Los electrónicos los ensamblan robots. Son robots que cortan las placas, después otros robots que se llaman pick and place, que agarran piezas, las acomodan y luego robots que van soldando, ¿no? Eso se hace en producciones de gran escala. Sin embargo, hay posibilidad de aplicar muchas partes de estos procesos en producciones de baja escala. En nuestro caso podemos apoyarte fabricando las placas de los circuitos. Se compra placa de 2 caras si quieres o de una cara y se maquina, se retira y te queda el circuito listo. Nosotros no fabricamos los componentes eléctricos, lo que podemos hacer es tomar las placas virgen y cortarlas. En ese que nada más, no ensamblamos electrónicos. No, en ese caso te entregaríamos las placas ya con todos sus trazos hechos y todas las perforaciones listas para que tú ya nada más pongas componentes y te pongas a soldar. Ahora, en el caso del objeto en sí, hay muchas formas de abordarlo, ¿no? O sea, ahí habría que hacer primero una investigación, un análisis de cómo podríamos abordarlo. Sin embargo, se pueden hacer cases, ya sea, si es un volumen medio pequeño, se puede hacer con impresión 3D, o se puede hacer también con fabricación con maquinados o con corte láser, ¿no? En caso de la impresión 3D tiene que ser un termoplástico. En el caso de los maquinados puede ser desde metales no ferrosos hasta pues, incluso, no sé, papel, ¿no? A mí me recuerda un poco el proyecto que tú tienes a otro que llegué a ver, que es más que sintetizadores, son como amplis de bulbos, así como medio old school. Y lo que ellos ofrecen como de custom es que te pueden grabar la parte exterior. Y justamente es pues como un amplificador de estos viejos grandes, un bloque de madera, y se ve expuesta la madera. Y lo que te dan la oportunidad es de grabar el exterior, ¿no? Entonces, no sé, si quieres meter el logo de tu banda o si quieres meter lo que sea, lo puedes hacer. Igual puedes meterle también, si le metes, no sé, un shield para Wi-Fi, por ejemplo, lo puedes conectar al celular y directamente desde el celular estar aquí con el beat loops o algo así. Y eso también tiene mucho que ver con los temas de diseño computarizado. En este caso, no estás diseñando una geometría, estás diseñando un algoritmo que responde a estos sistemas electrónicos, ¿no? Y que le da estas capacidades. Pero van muy de la mano, o sea, tienen muchísimo que ver. En tu caso, lo que yo te recomendaría es, por un lado, en cuanto a las placas de los circuitos, si quieres, mándanos el contraste blanco y negro, así como haces la impresión, te podemos hacer una cotización ya sobre routereado de placa. A lo mejor y te conviene mucho en cuanto a, quizás en costos, así directamente, no. Porque tú dices, no, pues la hago yo, no me cuesta, ¿no? Pero realmente sí te cuesta, o sea, tu hora de vida cuesta, ¿no? Y tu hora de trabajo también cuesta, ¿no? Y todo esto. Pero aparte, el estar haciéndolo tú, lo que te quita es la posibilidad de ver todo lo demás que tienes que ver, ¿no? O sea, tú tienes que ver, primero tienes que desarrollarlo hasta el punto de llevarlo a un producto, ¿no? Pero ya que lo llevaste al producto, imagínate que tú estés fabricando esas partes, ¿no? Aun cuando sea tu primer programa piloto. Te dedicas a fabricar y no puedes vender. Entonces tu empresa no tuvo éxito. Y no tuvo éxito no porque el producto sea malo, sino porque tú estabas dedicado a hacerle esos componentes. Entonces, al pasar esa parte del negocio a gente que se especializa en eso y a máquinas que son capaces de replicarlo, a ti te da una ventaja brutal. Porque te da chance de dedicarte a todo lo demás. En costos a la mera hora te va a salir más barato, ¿no? ¿Por qué? Porque te sale a ti mucho más caro no poder vender que venderlo un poquito más barato, a lo mejor, ¿no? Porque realmente no te estás pagando tus horas de planchado, de ácido y todo eso, ¿no? Y eso va a impactar a la larga en la viabilidad de tu negocio si no lo tienes en cuenta desde ahorita. O sea, tu costo de tu primer prototipo o de tus productos de pilotaje debe incluir todos estos factores. Si no, a la hora que quieras hacerlo ya industrialmente, no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, si quieres, primero mándanos esta información, la revisamos, te damos un presupuesto para que puedas evaluar cómo estás en función de costos y si lo puedes empezar a implementar así, o si todavía en esta fase te conviene a lo mejor ir prototipar un poquito más tú y ya más adelante empezar a sacarlo así. Pero otro tema también es la calidad. O sea, una placa impresa no tiene calidad. Entonces es algo que no puedes comercializar. Está bien para el prototipado, no es lo ideal, pero funciona, ¿no?
Nosotros podríamos cortar la placa base a partir de una placa de cobre, en donde tú ya nada más montarías los componentes. Ajá. Entonces, en tu caso, lo que te conviene es optimizar tu circuito para hacerlo a lo mínimo necesario. Si quieres dejarle la posibilidad de crecerlo o lo que sea, y cortamos únicamente las placas, ¿no? O podemos solamente cortar una, haces tus prototipos, tus pruebas, rediseñas, cortamos la nueva, pero todas las llevas con este estándar de calidad. Entonces, todo el tiempo y toda la energía y todo el costo que estabas invirtiendo en hacer estas placas y los errores que traen estas placas y todo eso te lo estás ahorrando. Entonces, a la mera hora, igual y piensas, no, es que me cuesta más, pero a la mera hora te estás ahorrando un buen de lana. Porque todo el tiempo y todo lo demás, y los trayectos de ir y venir, y que no me salió, y la frustración y todo eso, te pueden pegar muy duro. Y en cuanto al case, es muy viable hacerlo. O sea, eso no tiene pues, ningún pedo. O sea, ahí entra mucho el factor estético y el factor diseño, aparte de todos los demás. ¿Por qué? Porque es la fachada de tu producto. Si te fijas, por ejemplo, las Gibson tienen una geometría muy, muy clara y se ven como Gibson. Las Fender se ven como Fender. Y a veces ni suenan como Gibson ni suenan como Fender. Y son carísimas. Ahorita veníamos en el carro de camino para acá y en el tráfico aquí en el centro había unas personas así hablando, no, pues es que la Gibson aquí estaba en 30 y tantos mil pesos y la otra ya estaba en no sé cuánto. O sea, 30 y tantos mil pesos por una guitarra. No te están pagando el sonido, no te están pagando la calidad de los materiales, están pagando la marca, ¿no? Y la marca es todo eso que el cliente alcanza a percibir, desde la geometría, los colores, los materiales, los olores, el sonido, todo eso, y que le dicen a él, yo soy chido como tú, básicamente, ¿no? Entonces, en tu caso, eso es así vital, 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 vital. Y desde ahorita ponte a trabajar en eso. O sea, ponte a investigar a quiénes les voy a vender y qué es lo que hacen, qué es lo que visten, cómo se representan, qué páginas se meten a ver, qué música escuchan, en dónde van. Hasta cómo se sacan los mocos, güey. O sea, neta, así, vuélvete el mejor amigo de un güey que necesite sintes y analiza su banda así, de pe a pa. Porque ahí es donde vas a encontrar dónde está la propuesta de valor. Mi recomendación es, a todo lo que les digan en la escuela, no los pelen. Realmente, o sea, bueno, sí pélenlos, ¿no? O sea, tienen mucho conocimiento generalmente. Pero es su proyecto, es su idea. Ustedes son los que se están convirtiendo en expertos en eso. Son los únicos que tienen las riendas. Entonces, si es un proyecto que está de la mano con un proyecto escolar, identifiquen qué partes de la escuela y qué parte tengo que hacerlo así para no estar tampoco en conflicto eterno con mis profesores. Entreguen eso y hagan su proyecto de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque sus profesores no son emprendedores. La mayoría no tienen ni siquiera empresas, no tienen la menor idea de lo que es sacar un producto al mercado, no tienen la idea de quién es su mercado, muchas veces ni siquiera saben del proyecto que les están revisando, ¿no? Hasta ese punto. A mí en lo personal, prácticamente todo el mundo siempre me dice, güey, no se puede. Así. La empresa Huella Cero en realidad fue un proyecto que inició como mi proyecto de grado, o sea, fue un proyecto de inclusión profesional. Y Undú fue una de las investigaciones que empezamos en ese proyecto de grado. Y lo que nos decían es, güey, no se puede. Güey, es que ya hay papel maché. Ya, güey, es que esto, güey, es que el otro. Y la verdad es que fue un eterno debate y pelearse con el profesor. Pero a la mera hora, nuestro resultado fue lo que esperábamos, ¿no? Y no lo hubiéramos logrado si lo hubiéramos creído esto, pues no nos hubiéramos quedado. Pero pongan en la balanza, pero no se crean todo. Y si lo quieren llevar al punto de volverse un emprendimiento, háganlo completamente aparte de la escuela. Y en el caso de que se metan un sistema de incubadora y demás, o sea, depende muchísimo de ustedes el estar presionándolos para que ellos se capaciten en lo que ustedes necesitan, ¿no? Porque cada empresa es diferente, cada mercado es diferente, y si la persona que le está asesorando no se pone el pedo con lo que está pasando en ese momento, en ese punto particular, pues no les puede asesorar. Entonces eso es así súper importante. ¿Quién más tiene idea de proyecto? ¿No? ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Les sirvió de algo? ¿Les quedó un poco más claro cómo es esta parte del proceso y cómo les puede servir? Pues en general, lo que nosotros buscamos que entiendan es que en sí hacer un proyecto de emprendimiento pues es una cosa enorme, ¿no? O sea, ahí van a necesitar apoyarse de mucha gente, tanto de gente que es especialista en la parte económica, en la parte financiera, mercadológica, en la parte comercial, en aspectos de diseño, de desarrollo, de ingeniería, etcétera, 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 ¿no?
Nosotros en lo que les podemos ayudar es en estos aspectos que van desde el diseño, prototipado, fabricación y comercialización de un producto tangible o de un sistema inteligente, que hablábamos de esta inteligencia como algo que yo le puedo decir qué hacer si pasa algo, etcétera, etcétera, para sus proyectos, ¿no? Ya platicamos, en sus casos podemos generar una serie de programas que ustedes puedan modificar con parámetros de botones, sliders o lo que sea, y ahí en vivo mostrarle al cliente, así se va a ver tu mesa, güey, ¿te gusta? E incluso el mismo sistema les puede arrojar el cuánto va a costar, cuánto material se va a ocupar, cuánto, si tienen certeza sobre sus procesos. En nuestro caso sabemos, por ejemplo, a la hora de diseñar, cuánto tiempo le va a tomar a la máquina cortarlo, y en eso, y cuánto material va a ocupar, y por lo tanto cuánto nos va a costar, etcétera, etcétera. Entonces, en todos estos tipos de cosas los pueden empezar ustedes a implementar, no solamente en la parte de solamente fabricar, ¿no? Entonces, acérquense, ya sea a nosotros o cualquier otro diseñador, y empiecen desde la fase de idea a retroalimentar con ellos. O sea, créanme que vale muchísimo la pena pagar un par de horas de consultoría contra estar meses investigando y a la mera hora no llegar a nada. Y un experto de cualquier tipo de profesión les va a poder responder rápidamente y con certeza si algo tiene o no tiene potencial y hasta qué punto o no lo tiene, ¿no? Entonces, traten también de considerar eso en sus costos de emprendimiento, que van a tener que pagar consultorías, prototipajes, diseños, nuevos testeos, y van a estar regresando y regresando, y todo el tiempo, aún siendo exitosos, van a tener que seguirlo haciendo. O sea, no sé, Mac, por ejemplo, no sigue vendiendo la misma Mac que vendía en 1980 y cacho, ¿no? Cuando salió. Cada año se están renovando y sacando actualizaciones y nuevos Macs, y todas las empresas hacen lo mismo. Entonces, siempre tengan en cuenta todas estas partes del proceso de emprendimiento que les hemos mencionado y mantengan muy de la mano a gente especializada en cada una de estas partes para que los asesoren.